Hemos titulado este seminario y queremos agradecer inicialmente a FENALCO su proceso en permitirnos mostrar la información que queremos y compartir un espacio con los empresarios. Lo hemos titulado "Cómo llegar a la innovación a la práctica en su empresa", cómo llevarla finalmente la innovación a la práctica en las empresas. Antes de hablarles un poco más del tema, quiero presentarme. Soy Jean-Philippe Bernier, socio fundador de IBL Strat, una empresa que se enfoca específicamente en la gestión estratégica y en potencializar la capacidad de las empresas para ser más competitivas en función del tiempo y con ello poder generar diferenciales de competitividad y diferenciales que los vuelvan realmente empresas líderes en el mercado. Con estos temas de competitividad es que finalmente llegamos a la innovación, ya que creemos y vemos claramente que la innovación es una de las formas que nos permite efectivamente generar ese diferencial competitivo que muchas veces es complicado de encontrar en el mercado y que debemos lograrlo como un trabajo en equipo. ¿Por qué hemos querido compartir este conocimiento? Vemos que mucha literatura, muchos libros, muchos seminarios le dicen a uno la importancia y la necesidad de innovar como empresa. Sin embargo, no nos dan la información o no nos dicen cómo realmente generar un proceso de innovación que sea tangible en las empresas y cómo llevarlo a la práctica. Pues bien, es básicamente algo de lo que nosotros queremos compartir en este momento con ustedes y poderles mostrar un proceso que hemos encontrado y que hemos adaptado, que ha sido una extrapolación de un proceso de desarrollo de software, donde podríamos efectivamente llegar en 5 pasos corporativos, cada proceso de nuestra organización y la organización en total como un globo, pues poderla llevar finalmente a la innovación y que esta innovación se convierta efectivamente en optimización y en una mejora competitiva para la empresa. Quiero compartir con ustedes primero algunas preguntas. Me gustaría que pudiéramos hacer un breve resumen. Estas preguntas les deberían salir a ustedes en la pantalla. Entonces, permítanme que ya la estoy enviando a pantalla. En este momento deberían tener ustedes una visualización. Es una pregunta en la que deberíamos calificar qué tan innovadora es nuestra empresa en este momento, siendo 1 la menor innovación y siendo 5 una empresa totalmente innovadora. Entonces los invito por favor a poder calificar este proceso. Creo que Joana tiene algunos problemas de sonido, entonces estamos esperando ahí en el proceso. Bueno, veo que por acá ya tenemos un 2 y un 3, o sea, estamos 50 y 50 ahí. Tenemos un 67% en una nota del 3 y un 33% en una nota del 2. ¿Qué podría pensar de eso? Que vemos que efectivamente no tenemos innovación en este momento en nuestras empresas. Quiero compartirles otra pregunta para que sigamos generando un poco de contexto de por qué es importante la innovación. Es básicamente en cuál de las áreas o procesos que les exponemos a continuación consideran ustedes que se encuentra la innovación en sus empresas. Tenemos opciones como producto o servicio, que es todo lo que finalmente le entregamos al cliente. Procesos de apoyo, que sean todos los que no son misionales específicamente o los que realizan ese producto o servicio. Innovamos mucho en nuestro servicio al cliente y la experiencia que generamos de usuario, en el modelo directivo o en cualquiera otra de las áreas que tengamos nosotros. Ya tenemos una respuesta en producto o servicio. Estamos mirando qué otras opciones nos salen. Tenemos dos respuestas ya en producto o servicio. Y tengo una última pregunta para que terminemos de generar los temas de contexto. Esta última pregunta es, el día de hoy, ¿qué tan importante consideran que es la innovación para su modelo de negocio? Siendo 1 de muy baja o ninguna importancia y siendo 5 la mayor importancia o algo que necesitamos comenzar a realizar en este momento. Ya tenemos un 5.
de una votación. Tenemos 2 votaciones con el 5 y pensaría que de pronto Joana no nos ha podido responder por algún tema de sonido que ella tenía. Bueno, pues creo que la presentación que tenemos va a ser muy útil para todos ustedes, tanto para Joana, José y William, debido a que efectivamente vamos a encontrar un proceso enfocado de innovación. Ya, permítanme, debería salirles nuevamente la presentación. Ya deberían tener la presentación nuevamente en pantalla. Vemos que efectivamente la innovación es un punto importante y que debemos como empresas y como personas comenzar a enfocarnos cada vez más en generar innovación en nuestros procesos. El tema importante es cómo generar esta innovación. Esto es lo que vamos a mostrarles. Antes de definirles cómo es este proceso de innovar, queremos hablar de por qué es necesario finalmente innovar. Y eso nos lleva a temas, hablemos primero de competitividad. Esto es fundamental porque la innovación es una de las mejores formas en las que nosotros podemos comenzar a generar mejores métodos competitivos. Muchas veces nos enfrentamos y comenzamos, y creo que es una buena época al fin de año, diseñamos planes de mercadeo, diseñamos planes estratégicos y decimos tenemos que ser más competitivos, tenemos que entrar y ganar mucho más mercado. Pero la pregunta es ¿cómo? Y la pregunta es, ¿qué factor diferencial tenemos nosotros como empresa en nuestro producto o servicio y en nuestra experiencia de usuario al final del proceso? Donde decimos, somos más competitivos, que hace que el cliente nos escoja a nosotros y no escoja a B, C o cualquiera de las opciones que tenemos. Y fijémonos que la competencia hoy en día no es solo una competencia local, sino con la globalización y con todas las herramientas que existen, estamos hablando que existe competencia a nivel mundial. Y que ya la competencia no solo se califica en temas de precio, sino realmente es en ese beneficio y valor agregado que nosotros logremos transmitir a los clientes. Y es en esa experiencia de usuario que logremos generar. Pues bien, es importante innovar porque vamos a generar mejores herramientas competitivas. La innovación es la forma en que podemos nosotros ubicarnos en el cuadrante de liderazgo en la competencia y dejar de imitar lo que se está realizando. Es realmente la forma en que podemos hacer que se destaque nuestra empresa y rompamos esas barreras que no nos están permitiendo crecer. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para ser competitivo, una empresa necesariamente tiene que crecer a una velocidad más acelerada que el PIB del país en el cual se está ubicando, incluso que el PIB de la región. Por ejemplo, en temas de innovación, se habla mucho de por qué los países latinoamericanos, nuestras economías crecen más despacio que economías en otros países. Les dejo algunos ejemplos para que puedan tener en cuenta. Por ejemplo, Singapur tiene un PIB más o menos del 60%. Estados Unidos, Alemania tienen un PIB más o menos entre el 30 y el 40%. Países como Japón también tienen PIBs bastante elevados, que eso es lo que hace que realmente sus economías crezcan mucho más rápido. Y ahí es donde debemos proyectar también nuestras empresas, a que crezcamos mucho más rápido que lo que está creciendo la economía de nuestro país. ¿Cómo se puede hacer eso? Con formas más innovadoras que nos permitan ganar mercado. La innovación no solo nos va a permitir a nosotros ofrecer un mejor producto o servicio o una mejor experiencia de usuario, también al nivel interno de la organización nos va a permitir ser más rentables y eficientes en el proceso. ¿Por qué debemos innovar? Porque nos va a aportar liderazgo. En teorías de mercadeo uno dice que las empresas se encuentran en 4 cuadrantes y uno puede decir hay un cuadrante donde las empresas son líderes, hay un cuadrante donde las empresas están en una posición de defensa totalmente y hay 2 cuadrantes intermedios donde las empresas están en competencia y en otro cuadrante donde las empresas están en imitación de lo que se está haciendo. Innovar nos va a sacar de esos 3 cuadrantes no tan positivos y nos va a poner en el cuadrante donde realmente nosotros estamos liderando el proceso. Y en ese momento en que lideramos, nos convertimos nosotros en la punta que van a comenzar a seguir en el mercado y también la punta visible del mercado. Esa es la importancia de innovar. Ahora, muchas empresas piensan, y lo vamos a ver adelante, que innovar es un tema que nos va a costar una cantidad de recursos gigantescos. Y no vemos que existen innovaciones pequeñas y cosas pequeñas que podemos ir aportando en los recursos y en los procesos que efectivamente se van transfiriendo al usuario final, a nuestro cliente, y ahí es donde aportamos un beneficio y un valor agregado. Innovar también nos va a llevar en un camino de conseguir excelencia empresarial y excelencia personal. Es fundamental desarrollar equipos de trabajo para la innovación.
Y es importante con esto que el equipo de personas que tengamos y las personas con las que estemos realizando nuestra visión de negocio tengan mentalizado y compartan una misma visión donde todos busquen la excelencia. En el momento en que existe excelencia en el proceso, es justamente el momento en el que nosotros comenzamos a desarrollar esa innovación. Justamente cuando cruzamos la barrera de las cosas normales que hacemos y comenzamos a exceder y a ser excepcionales, es donde comienza a generarse la innovación. Quiero hacer una pausa para darle la bienvenida a Linda, que nos acompaña también en este webinar. Todo este proceso, Linda, va a quedar grabado, entonces lo vamos a publicar en nuestra página web el mismo día de hoy para que puedan ver la presentación completa. Experiencia de usuario, y ya se los he nombrado más o menos unas 4 o 5 veces. En la innovación nosotros podemos lograr que los usuarios y nuestros clientes tengan una mejor experiencia de servicio. Muchas veces nos hablan a nosotros y las teorías de mercadeo dicen debemos fidelizar a los clientes, pero no nos dan una forma tangible de cómo fidelizar a los clientes. Generar experiencia de usuario es una de estas formas en las que nosotros podemos efectivamente llevar y generar a que el usuario sienta algo totalmente diferente con lo que hacemos nosotros. Pongamos algún ejemplo de qué viene a ser experiencia de usuario. Los invito, por ejemplo, a pensar, digamos, en empresas como ha sido Apple hace unos años, que generaba una experiencia totalmente de innovación, que generaba un servicio al cliente totalmente diferente. Los invito a pensar en experiencias de usuario, por ejemplo, aerolíneas líderes en el mundo, donde su parte de vuelo o todo su proceso comienza que desde el aeropuerto le reciben a uno la maleta, pasa uno a una sala VIP, en esta sala VIP comienzan a darle algunas atenciones que no tienen en otras aerolíneas y que no tienen otros usuarios. Entonces ahí es donde comenzamos nosotros realmente a transferir un valor agregado a nuestro cliente. Y fíjense que eso hace y convierte que el precio se convierta también en cosas de segundo o tercer plano en la mayoría de las ocasiones. El cliente comienza a percibir tanto beneficio y valor agregado, tanta comodidad y a ver que existe una relación realmente fuerte con esa experiencia de usuario, que se vuelve un cliente fiel que piensa en nosotros como su primera y única opción antes de evaluar otras opciones. También es importante innovar por este tema que a mí me parece fundamental, incrementar rentabilidad. Y cuando nosotros hablamos de incrementar rentabilidad es que preparamos nuestra empresa para mayores opciones de crecimiento. Entre más rentable sea nuestra empresa, no solo las juntas directivas y socios van a estar más felices porque existe mayor distribución de utilidades, sino al mismo tiempo la empresa tiene mayor capacidad de adaptación al cambio. No es la primera vez que, como un mundo globalizado, enfrentemos una crisis económica. En este momento la estamos enfrentando. Justamente hoy estaba mirando un encabezado en Portafolio donde dice que está muy preocupado nuevamente las bolsas del mundo porque se ha bajado mucho el tema del petróleo y con todo esto que están hablando del ébola, pues las bolsas se están afectando y las economías se están afectando. Ante esas crisis, empresas que tienen una gran rentabilidad son las que mayor capacidad de adaptación tienen y son las que ven esos momentos de crisis como oportunidades para efectivamente generar mayor innovación, no solo en su producto o servicio, sino, vean lo importante, en el modelo de negocio como tal. Y a esa parte es donde debemos nosotros apuntar la innovación finalmente, a que sea y cubra todo el modelo de negocio, no solo específicamente partes específicas de nuestra empresa. Finalmente, hablamos de fidelización de clientes. Innovar nos va a dar a nosotros la fidelización. Y fíjense que experiencia de usuario es la herramienta que utilizamos para llegar a esa fidelización de clientes. Cuando nosotros logramos y tenemos clientes más fieles, lo que estamos logrando en el proceso, al final de todo, es dar mayor estabilidad a nuestra organización. Es reducir nuestros costos y nuestros esfuerzos para los procesos de venta. Y es tener la oportunidad de crecer mucho más con nuestros clientes. Entonces, este es un proceso donde realmente logramos nosotros cerrar el primer punto que teníamos de competitividad. Cuando tenemos clientes fieles es porque realmente hemos transferido tanto valor agregado y beneficio que perciben nuestros clientes que de cierta forma hemos eliminado la competencia que tenemos nosotros en el mercado. Eso es básicamente lo que tenemos. ¿Qué se necesita para innovar?
Finalmente, en la innovación nosotros encontramos optimización e innovación. Esos puntos a los que debemos llegar con el proceso que les queremos mostrar en este momento. Y lo que llevamos ahí es lograr mayor competencia. Cuando nosotros decimos que tenemos que lograr mayor competencia es comenzar a romper las barreras de el así lo hacemos, comenzar a romper las barreras de el tiempo que llevamos haciendo las cosas, de la monotonía en que hacemos las cosas o la tradicionalidad en que nosotros realizamos las cosas. Quiero darle la bienvenida a Sandra Beltrán, que se nos acaba de unir también a la conversación. Cuando nosotros decimos queremos romper la competencia, queremos realmente romper esas barreras de competitividad, es porque como personas y empresas vamos a crear disciplinas que efectivamente nos permitan desarrollar las cosas que nos está desarrollando nuestra competencia. Justamente pensar en ser más competitivos es porque todos los días realizamos nuestros trabajos de forma excelente. Los hacemos de la mejor forma y transferimos a nuestros usuarios una excelente experiencia. Y eso es finalmente lo que nos va a ayudar a restar la competitividad. Muchas empresas piensan que invertir cantidades de dinero en publicidad es la mejor forma de competir. Y no necesariamente tener la mayor cantidad de avisos en revistas, en periódicos, propaganda publicitaria en canales de televisión, en emisoras y muchos medios que se pueden utilizar haciendo inversiones gigantescas en Google, en redes sociales, es la mejor forma de competir. Eso es una forma de realmente ganar visibilidad. Pero si la experiencia que un cliente tiene con mi marca es mala, ese voz a voz va a ser más terrible y es lo que va a aprovechar la competencia. Es justamente ahí donde nosotros debemos enfocarnos. Lo que necesitamos para innovar es primero tener una base de clientes y una base competitiva sólida totalmente, que realmente transmita una experiencia al usuario y que finalmente todos nuestros clientes estén satisfechos con lo que nosotros estamos haciendo. Eso nos lleva a un siguiente punto: conocimiento organizacional. Ya debe estar apareciendo en sus pantallas el circulito. Cuando hablamos de conocimiento organizacional es cuando nuestra empresa comienza a aprender de la información que tiene. Quiero darles un ejemplo en esta parte. Hace más o menos el año 2000, estamos hablando ya de 14 años, Hewlett Packard, una empresa bastante grande en el tema de hardware, se enfrentaba a una crisis. Estaba perdiendo gran cantidad de mercado. Y empresas con un modelo de venta totalmente innovador como Dell y como Sun Microsystems estaban ganando todo el mercado. Hewlett Packard decide en su junta cambiar de CEO y delegan a una persona que se llama Carly Fiorna, quien define que Hewlett Packard en 4 años va a tener total liderazgo del mercado. Y ello lo hace únicamente aprovechando todo el conocimiento que como empresa tiene, aprovechando toda la información y realmente replicando y haciendo que todo su equipo de trabajo y como empresa tuvieran conocimiento organizacional. A la vuelta de 4 años, Sun Microsystems era una empresa que estaba enfrentándose a una quiebra. Dell había perdido gran parte del mercado y Hewlett Packard se convertía en el vendedor número 1 de computadores en el mundo. Y ha logrado mantener ese puesto hasta la fecha, compitiéndolo con una empresa como ha sido IBM y Lenovo, que tienen una tradición gigantesca. Incluso, ¿qué les permitió ese mismo conocimiento organizacional? Especializar y definir sus productos en un mejor target. Entonces, es importante que como empresa aprovechemos todo el conocimiento organizacional que tenemos. Ahora bien, ¿cómo desarrollar el conocimiento organizacional? Ese es un punto importante que tenemos que comenzar a investigar como empresas. Tenemos que aceptar el cambio. Este es otro punto fundamental en el que nosotros debemos enfocarnos. Si nosotros queremos innovar es porque nuestra empresa, primero, nos vamos a salir de la zona de confort. ¿Por qué no logramos nosotros innovar como empresas? Porque estamos muy felices en la posición en la que nos encontramos. Estamos en una zona donde todo es una tranquilidad y los procesos y las metas puede que se den, pero la pregunta es, ¿será que lo podemos hacer mejor? ¿Será que podemos lograr más? ¿Por qué conformarse muchas veces con un crecimiento? Y voy a poner ejemplos de lo que tienen muchas empresas, del 10%, del 15%, cuando podríamos crecer el 30%, el 40%, y créanme que no es imposible tener crecimientos de esa forma sostenibles, incluso crecimientos mucho mayores. Ahí es donde nosotros decimos, es importante enfocarse en esa aceptación del cambio. Y aceptar el cambio y salirnos de nuestra zona de confort
es que nuestra empresa tenga la capacidad de adaptarse a todos los cambios que hay en el mercado. Y adaptarnos al cambio, cada vez que generamos una adaptación al cambio, finalmente lo que estamos aportando es mejoramiento, optimización e innovación en nuestro modelo de negocio. Cada vez que nosotros decimos tenemos que mejorar nuestra forma de ventas, tenemos que mejorar nuestra forma de atender al cliente, tenemos que mejorar cosas tan sencillas como el mensaje que recibimos en la planta telefónica, cosas tan sencillas como vamos a hacer una página web más fácil de usar, vamos a cambiar la firma de los correos electrónicos, vamos a dar una mejor experiencia de usuario, vamos a ser más cálidos con el cliente. Todo ello es lo que nos lleva a nosotros a esa aceptación del cambio y a esa capacidad de adaptarnos en el cambio que estamos encontrando en el entorno. Ahí es donde estamos realmente nosotros siendo competitivos, porque estamos generando esfuerzos y cambios que están moviendo nuestra empresa y que nos están llevando cada vez más a ese camino de liderazgo. Un punto importante y final de por qué o qué cosas se necesitan para innovar. Una disposición al aprendizaje. Hace un momento les decía, tenemos que desarrollar conocimiento organizacional. Pero la disposición al aprendizaje es que como empresa tenemos que ser conscientes que estamos en un proceso que comienza hoy y no termina nunca. Como empresas constantemente tenemos que aprender nuevas tendencias, nuevas metodologías de trabajo, nuevas estrategias, nuevas herramientas. Muchísimas cosas tenemos que aprender con el tiempo. Incluso tenemos que lograr que nuestros equipos de trabajo aprendan algo que es muy difícil en las organizaciones, a tomar decisiones. Y debemos ser conscientes que en el proceso de tomar decisiones, nuestro equipo y nuestra empresa tendrá aciertos y también tendrá muchas oportunidades en las que podrá aprender del proceso. Entonces ahí, justamente ahí, es donde nosotros debemos poder desarrollar una mejor disposición al aprendizaje. No debemos cerrarnos a que van a existir situaciones críticas. Diciéndolo coloquialmente, a que podemos cometer embarradas en el proceso. La disposición al aprendizaje es la que nos va a permitir a nosotros realmente generar esa experiencia que vamos a potencializar más adelante en innovación. Quiero darle también la bienvenida a Karen Rivas, que se nos acaba de unir en nuestro proceso de conferencia. Ahora finalmente quiero mostrarles qué es lo que necesitamos nosotros realmente para lograr innovar. Existe una metodología que se desarrolló hace bastante años, pensaría más o menos unos 20, 25 años, que se llama CMM. Esta metodología está desarrollada o nació inicialmente en los procesos de desarrollo de software y en las empresas de desarrollo de software. Y lo que significa o es un modelo de capacidad de madurez de los procesos. ¿Qué hemos hecho nosotros y por qué vemos que esta es una ruta para innovación? Porque la capacidad de madurez de un proceso nos permite a nosotros medir en qué etapa se encuentra este proceso y cuándo es el momento oportuno para comenzar a implementar innovaciones en esto. Además, CMM está basado en un crecimiento en espiral que nos permite a nosotros ir dando pasos de mejora. Que muchas veces el mercado puede percibir que las mejoras que hacemos en nuestro proceso como innovaciones, pero nosotros debemos tener claro en qué punto estamos mejorando nuestros procesos y en qué punto realmente estamos comenzando a innovar. Eso es lo que quiero mostrarles en este momento. CMM nos habla de 5 niveles. El primer nivel que nosotros podemos aplicarlo tanto a procesos, actividades o a nuestra empresa en general, es decir, estamos en una etapa inicial o caótica. Es las primeras veces que comenzamos a realizar una actividad. Y fíjense que no hablamos que sea una actividad nueva o un producto o servicio que estamos lanzando. Podemos llevar años haciendo las cosas y no hemos pasado de este nivel 1. ¿Qué encontramos nosotros en este nivel 1? Generalmente que los resultados no son predecibles, que existen muchísimas quejas, que existen muchísimos errores en el proceso. Ahí es donde nosotros debemos comenzar a tomar conciencia y decir, ok, debemos comenzar a organizar nuestro proceso. Debemos comenzar a enfocarnos realmente en un camino hacia la mejora, unido con las cosas que teníamos de conocimiento organizacional, de disposición al aprendizaje y de aceptación del cambio, y comenzar a organizar nuestros procesos. ¿Por dónde debemos comenzar? Por actividades pequeñas y cada vez ir subiendo la complejidad de estas actividades. Debemos tener en cuenta que, basados en pensamiento sistémico, nuestra empresa es un sistema como tal. Y yo debo entrar a hacer cambios en ese sistema en una parte a la vez, no en muchos lugares al tiempo,
porque si no, nunca voy a ver realmente el impacto que está teniendo un cambio. Y va a ser muy difícil evaluar si ese impacto o ese cambio es positivo o es negativo. Después de este nivel inicial, vamos a encontrar nosotros un segundo nivel, y en este nivel es donde muchas empresas se han organizado y se han, digamos, quedado estancadas. Sin embargo, es un nivel donde comenzamos a ver que las empresas crecen un poco. Este nivel 2 es donde nuestros procesos son repetibles y estandarizados. Un ejemplo de estandarización y de repetibilidad en los procesos es cuando asumimos un estándar tipo ISO 9001 o ISO 14000 en temas ambientales, o en empresas de alimentos un ISO 22000, o en empresas que manejan información un ISO 27001, o muchos estándares que existen. Cuando nosotros entramos a este segundo nivel, es porque nuestros procesos son repetibles, y definir que algo es repetible es que lo realizan las mismas personas o personas diferentes, y el resultado del proceso es el esperado por el proceso. ¿Qué hay de diferencia en esto? O quisiera poner un ejemplo de esto. Sin nombrar empresas, hablemos de empresas de telefonía celular. Hace una petición de un nuevo servicio o una petición de algún cambio en el servicio y terminan entregándole algo totalmente diferente. Entonces, ahí estamos hablando que es un proceso inicial y caótico. No estamos obteniendo realmente un proceso repetible. Cuando yo llego y hago una petición y efectivamente recibo lo que estaba esperando en mi petición, entonces estoy hablando que tengo un proceso repetible. Y justamente son repetibles y estandarizados es porque los procesos se hacen siempre de la misma forma. ¿Qué es importante pensar acá? Que existen dos tipos de procesos que nosotros podemos encontrar. Procesos donde son altamente estructurados. Pensemos la fabricación de un producto. Podríamos pensar un proceso contable, por ejemplo, una empresa que haga asesoría contable o consultoría contable, porque tienen que seguir normas muy específicas. La fabricación de un alimento, digamos una gaseosa, un lácteo, que tienen que seguir una fórmula específica. Un laboratorio de análisis, por ejemplo, son empresas que tienen procesos extremadamente estructurados porque siguen estándares. Es muy fácil volverlos repetibles y estandarizados. Pero vámonos al otro extremo. ¿Qué pasa cuando el proceso es altamente creativo? ¿Cómo lo hacemos repetible y estandarizado? Pensemos en una agencia de diseño y publicidad. Pensemos en una empresa que desarrolla software a la medida. Pensemos, digamos, en empresas donde esos procesos creativos, una empresa de arquitectura, por ejemplo, donde esos procesos creativos, justamente lo que se espera es que las cosas no sean iguales y que no te reciba yo resultados iguales a los que tienen todas las personas. Entonces, en estos procesos creativos, ¿cómo vuelvo yo repetible las cosas? Basado en los objetivos y en el resultado final. Por ejemplo, es importante ahí poder nosotros identificar y evaluar expectativas del cliente. Comunicación con el cliente. ¿Qué espera el cliente del proceso? Si yo fuera una agencia de diseño y le digo, bueno, voy a diseñar su campaña publicitaria para 2015 y vamos a diseñar su imagen publicitaria para el 2015, ¿qué es lo que espera? ¿Qué es lo que quiere transmitir? ¿Cómo lo imagina? Porque es justamente ahí donde nosotros hacemos que el proceso sea repetible. No repetible porque lleguemos a todos y les presentemos el mismo logo pero de diferentes colores, sino repetible porque seguimos unos patrones, unos estándares de comportamiento como empresa que nos permiten entregarle al cliente un producto que lo va a tener satisfecho. Muchas empresas se quedan en esta parte, en tener procesos repetibles y estandarizados. Y no es malo estar en este nivel. Sin embargo, es un nivel donde la competencia y la competitividad es con muchísimas empresas, donde efectivamente no tenemos un diferencial que nos permita a nosotros generar ese valor agregado que realmente deberíamos estar ofreciendo. Es por eso que llevamos a un nivel 3. Este nivel 3, que en la teoría CMM dice es el mínimo nivel ideal en el que deberíamos estar nosotros, dice, son empresas que están definidas y son colaborativas. ¿Qué tiene esto? Que realmente la empresa trabaja como un equipo de trabajo. Y cuando tenemos colaboración a nivel de las organizaciones, es porque existe mejoramiento tangible a la forma en que hacen las cosas, a sus procesos. Fíjense que aquí no estamos tocando todavía el servicio como tal o el producto que nosotros ofrecemos, sino hacemos mejoras en nuestros procesos. En cosas tan sencillas como menos papeleo, como hacer procesos electrónicos,
como tener mejores herramientas de comunicación, como hacer entrenamiento constante a nuestros usuarios, como distribuir conocimiento, como aprender organizacionalmente. Ahí es donde nosotros decimos, en este punto estamos realmente potencializando nuestra empresa. Quiero darle la bienvenida a Jimena Botia, que también se nos acaba de unir hace unos minutos. Entonces, en este nivel 3, lo que nosotros realmente vamos a encontrar es una empresa que efectivamente está comenzando a avanzar y a desarrollar un diferencial. Pensemos, siguiendo el ejercicio de ISO 9001, son empresas que no se limitan a la ISO 9001, sino dicen, oiga, voy a complementar mis procesos con la ISO 9004, que si bien es cierto no es una norma obligatoria, es una norma opcional, tiene muchos puntos importantes, incluso un capítulo que habla de innovación. Son empresas que dicen, voy a comenzar a complementar mi metodología de trabajo con nuevas tendencias. No me quedo en mi zona de confort y como empresa comenzamos a aprender. En el nivel 3 son las primeras bases donde mediante la colaboración comenzamos a desarrollar conocimiento organizacional. Ejemplos pequeños de cosas que podemos hacer nosotros en nivel 3. Por ejemplo, comités de nuevas ideas, comités de mejoramiento hacia los procesos, comités donde realmente se evalúa el desempeño y no se critican los errores, donde se ven las situaciones críticas como oportunidades para desarrollar nuevas cosas y nuevas opciones competitivas, para asegurar nuestros procesos. Eso es lo que nosotros comenzamos a ver en empresas que están en el nivel 3. Más adelante se encuentran las empresas que están en un nivel 4. Y ya aquí estamos hablando que son empresas que realmente están transfiriendo a sus clientes una experiencia de usuario y están fidelizando clientes. ¿Qué tenemos en este nivel? Empresas que son totalmente administradas y controladas. ¿Por qué son empresas que logran fidelizar clientes y logran ser más rentables? Porque todos sus recursos los usan de forma eficiente y eficaz. Es el punto donde realmente, las empresas están controlando todo su proceso. Están controlando un recurso que es muy valioso para todas las empresas, el tiempo. Y finalmente están ofreciendo trazabilidad total y control de su proceso de cara hacia sus clientes. En este punto, las empresas realmente conocen su marco de trabajo, conocen sus limitantes y eso les permite exceder sus capacidades. Les permite aprovechar el 100% de su capacidad instalada. Y eso es lo que les permite en rentabilidad dar el paso al punto final, el nivel 5, donde nosotros decimos, oiga, estamos comenzando a optimizar e innovar en nuestro modelo de negocio. Es aquí justamente donde se acabó o terminamos el proceso de estar imitando todo lo que hace la competencia, de estar imitando otros modelos de negocio o estar haciendo extrapolaciones de otros modelos de negocio, y es donde comenzamos nosotros a ubicarnos en ese cuadrante de líder y desarrollamos nuevas formas de hacer las cosas. Y vean que con esto no es cambiar finalmente a veces nuestro producto o servicio. Si nosotros pensamos en productos o servicios que tienen un cambio realmente muy pequeño, digamos, enfoquémonos en cosas como la bombilla, veamos que nosotros podemos comenzar en búsqueda del servicio a presentar innovaciones. O miremos otras cosas, una empresa que tiene un nivel de innovación en producto muy bajo, Coca-Cola. La fórmula de Coca-Cola no ha cambiado en años, tal vez en el último siglo no ha cambiado en absolutamente nada. Pero ¿en qué han innovado? En esa experiencia de usuario, en esa forma de hacer mercadeo, en esa forma de transmitir el mensaje al cliente. Miremos cosas que han innovado en sus años. Por ejemplo, Coca-Cola es la que inventó el Papá Noel de rojo que nosotros conocemos generalmente. Coca-Cola inventó hace unos años o sacó su propaganda que tomar Coca-Cola no alarga la vida, pero la felicidad sí, y relacionan Coca-Cola con tomar felicidad. Entonces, esas cosas de experiencia de usuario son las que nosotros llegamos finalmente en innovación. Después de que hemos recorrido un proceso y hemos mejorado la capacidad competitiva de nuestra empresa, en el punto quinto es donde realmente nos podemos enfocar en crear nuevas cosas. Y todo lo que hemos recorrido y todas las mejoras que hemos hecho en nuestro proceso y el desarrollo de ese conocimiento organizacional es finalmente lo que nos llevan a nosotros a comenzar tendencias de innovación. Y hay un punto importante, tendencias de innovación no es inventarnos ideas locas o comenzar a hacer cambios simplemente porque creemos que el cambio podría ser bueno.
Generalmente pensar en innovación es hacer cambios controlados, tener un proceso de innovación donde comenzamos con un pequeño pool o un staff de personas, donde probamos realmente y nosotros hacemos simulaciones o proyecciones de cuáles van a ser los resultados y comenzamos a aplicarlos a algunos clientes. Hay un punto importante a tener en cuenta, es que algo es innovador, no porque nosotros como empresa creamos es que es innovador, sino porque el mercado lo percibe como una innovación. Y ese punto es el que nosotros debemos buscar. Cuando nuestra empresa realmente se encuentra en una capacidad de optimizar e innovar en sus procesos, es porque tiene una relación totalmente sólida con su cliente. Y es porque el mismo cliente le está diciendo cuál es la innovación que necesita, qué es lo que él espera para mejorar el producto o servicio que le ofrecemos, qué es lo que necesita en experiencia de usuario finalmente. Cuando una empresa está en este nivel 5 de innovación, generalmente es donde encontramos que realmente existen fábricas de ideas, comités de innovación, comités de mejora a los procesos que están aportando constantemente a mejorar y a diseñar nuevas formas de hacer las cosas en las organizaciones. Eso es lo que nosotros debemos comenzar a buscar en nuestro proceso. ¿Cuál es nuestra recomendación como IBL Strat? Primero, que comiencen por actividades o procesos sencillos y pequeños en sus organizaciones, que los lleven a nivel 3 de CMM y que traten de estandarizar toda la empresa en un nivel 3 de CMM. Posteriormente a eso, comenzar a ir mejorando en los procesos que vayan teniendo un impacto directo en el cliente. Ese impacto directo en el cliente es lo que nos va a comenzar a hacer a nosotros realmente ganar un posicionamiento en el mercado. Y de ahí en adelante comenzamos a aportar a los siguientes procesos que nos van a dar esa innovación que tanto esperamos. Ahora, ¿cómo podemos identificar nosotros en qué punto nos estamos encontrando de CMM? Tenemos algunos tips, ya debe de estar apareciéndoles en pantalla. Algunos tips que nos van a decir cómo podemos identificar en qué nivel estamos. Vean, cuando estamos en el nivel 1, que es inicial y caótico, generalmente tenemos muchas quejas como empresa. Quejas que realmente sean procedentes, no solo preguntas de clientes, porque alguien me puede decir a mí, bueno, es que estamos nosotros trabajando con la norma ISO 10002 de satisfacción del cliente, donde dice que cualquier comentario del cliente debe ser manejado como una queja. Pero lo que debemos tener en cuenta es qué es una queja procedente y qué simplemente era un comentario o una pregunta de parte del cliente. Entonces, cuando vemos que nuestros procesos tienen muchísimas quejas, que nuestros niveles de satisfacción del cliente son bajos, podemos decir estamos en un proceso inicial o caótico. Vean un punto importante, no todos los clientes acostumbran quejarse. Muchos clientes ante una situación crítica prefieren quedarse callados o simplemente dejar de consumir el servicio. Entonces es importante uno poder identificar los patrones de comportamiento de los clientes. Mis ventas están bajando, mis clientes están yendo, están reduciendo la capacidad, la cantidad de cosas que nos compran, los pagos se están volviendo más difíciles, tenemos mala rotación de cartera, tenemos mal indicador de liquidez. Todo ese tipo de cosas nos ayudan a nosotros a identificar cómo el cliente nos está percibiendo. Los resultados que entregamos no son predecibles. Tenemos muchos productos no conformes, muchos errores en los procesos. Generalmente no estamos cumpliendo la expectativa del cliente. Tampoco hay compromiso de parte del equipo del trabajo. Y finalmente no tenemos un lineamiento o un marco de trabajo a seguir. Tan sencillo como que no tenemos un plan de negocio claro y ese plan de negocio lo tiene interiorizado todas las personas. O no tenemos procesos definidos, sin ir a pensar que utilicemos un estándar de calidad. ¿Sí? Pero no tenemos un marco de trabajo específico a seguir. Cada vez que hacemos un proceso, estamos basados en la experiencia y en la actitud que tenga la persona y no en un proceso que tenemos definido como empresa. Cuando estamos en el nivel 2, que decimos que es repetible y estandarizado, puede que exista error, pero este error ahora es sistémico y no es un error aleatorio. Y es muy importante porque un error sistémico es mucho más sencillo de eliminar y de cambiar en una organización que cuando es un error aleatorio. Puede que tengamos un error, puede que tengamos algún nivel de quejas, pero siempre estamos entregando resultados similares. Vean este segundo punto que es importante. La desviación entre el resultado y lo esperado no es muy grande. O podríamos decir, ni siquiera existe desviación en estos puntos. ¿A qué me refiero?
que entre la expectativa del cliente y lo que le prometí que le iba a entregar al cliente y lo que le entregué realmente no existe o la desviación es muy mínima. Esos son puntos importantes. Veámoslo de esta forma, voy a comprar un carro y yo digo, oiga, es que quiero comprar un carro rojo y me entregan un carro color magenta, que si bien es cierto, podríamos decir que está entre la rama de los colorados, no es un color rojo como tal. Entonces, ahí es donde nosotros debemos definir qué tanta desviación podemos permitir en nuestro proceso. Pero lo que estamos haciendo es que volvemos repetible nuestro proceso y tenemos un marco de trabajo a seguir. Cosa importante, se cuenta con documentación e información de ayuda al proceso. Aquí es donde vemos nosotros empresas, nuevamente digo sin pensar en un sistema de gestión de calidad o en algún estándar específico, empresas que tienen sistemas documentales, y no estoy hablándoles de tener archivos o documentos o manuales gigantescos por todas partes. Cosas tan sencillas como tener pequeños videos, como tener audios, como tener material para el entrenamiento de las empresas, como tener diagramas de procesos o tener los procesos definidos de forma muy sencilla, como hacer capacitaciones constantes a las personas para mantener fresco el conocimiento. Esas son las cosas que se encuentran en empresas que están en este proceso repetible y estandarizado. Un nivel 3, perdón que aquí nos quedó repetido el nivel 2, un nivel 3 donde es definido y colaborativo. Primero, existe responsabilidad asumida por las personas. Entonces, efectivamente, el equipo de trabajo asume sus responsabilidades. Tenemos líderes definidos en las empresas y las personas como tal, como individuos, asumen el liderazgo de sus procesos directamente. Trabajamos realmente con equipos. Hay acceso a la información, y cuando decimos que hay acceso a la información es que la información fluye en la organización. No es que toda la información esté publicada, y con esto no digo que entonces para que haya acceso a la información vamos a publicar los estados financieros de la organización y la tabla de sueldos para que todos la conozcan, sino decimos que hay acceso a la información es, por ejemplo, que si un cliente llama y hace un requerimiento, el requerimiento fluye a través de la organización. Es un requerimiento que es trazable y se conoce en qué estado está, incluso que el mismo cliente puede saber en qué estado se encuentra su proceso. Existe trazabilidad de los procesos y de la información, que es justamente lo que les estaba hablando hace un momento. Finalmente, con esto, nosotros definimos que en el nivel 3, donde las cosas son definidas y hay colaboración, tenemos nosotros un trabajo real en equipo, no solo entre las personas, sino las metodologías de trabajo que tenemos fluyen fácilmente y se tiene una capacidad dinámica de adaptarse a nuevas opciones de trabajo. Adicionalmente, es que el equipo de trabajo y la empresa tiene una buena capacidad de asumir y adaptarse a cambios y de asumir retos. En el nivel 4, cuando decimos que es administrado y controlado, pues encontramos nosotros cosas como que se tiene eficiencia en el resultado. Entonces ya no simplemente entregamos el resultado que esperaba el cliente, sino de forma interna para nuestra organización fue la forma más eficiente de hacerlo, con el menor uso de los recursos y en el mejor tiempo que podíamos ofrecerlo al cliente. Fíjense la diferencia tan grande que existe entre que vaya uno a comprar un carro y le digan se lo entrego en 3 meses y otro le diga se lo entrego en 1 mes. Esa oportunidad en la entrega de información es fundamental en el proceso. Los recursos usados son controlados. Son empresas que efectivamente comienzan a trabajar en metodologías limpias. Y limpias hablamos es que no hay mal gasto de sus recursos, no hay derroche de los recursos y que todos los recursos son usados de forma eficiente. Vean lo importante que no son solo recursos físicos acá, hablamos de recursos económicos, hablamos del tiempo de las personas y el equipo de trabajo y hablamos finalmente de un recurso que no tenemos cómo recuperar y es el tiempo corporativo. Si nuestra empresa se demora más en algo es tiempo que perdemos de una forma y no podemos recuperar. Al tener nosotros control de nuestros recursos es porque realmente hay una planeación y hay monitoreo en las actividades que nosotros estamos haciendo constantemente. Y este punto de monitoreo a mí me parece muy importante. Muchas empresas se enfocan en planeación, pero muy pocas se enfocan en monitorear efectivamente qué es lo que está sucediendo. Y es más, muy pocas empresas diseñan sus procesos para que tengan la capacidad automática de monitorearse y definir a sí mismos cuál es la mejora que deben tener ellos en adelante. Ahí son los puntos donde realmente nosotros decimos una empresa está administrada y controlada. Y ahí podemos comenzar a definir. Ese punto de monitoreo es básico porque nos da información que mediante metodologías como Business Intelligence nosotros podemos
manejar todos esos datos para potencializar la capacidad de nuestra organización. Esto es muy similar al ejemplo que daba Hewlett Packard, que les daba hace un momento Hewlett Packard. Cuando nosotros monitoreamos o cuando nosotros utilizamos el conocimiento organizacional para generar más conocimiento, pues es un punto donde nosotros estamos haciendo el mejor uso de nuestros recursos. Y nivel 5, he decidido partirlo en dos columnas. Primero, identificar si estamos en nivel 5, donde optimizamos, y posteriormente donde innovamos. ¿Cómo saber si somos una empresa que está en nivel 5 optimizando? Realmente porque hay un conocimiento organizacional, no solo teórico, sino aplicado en la organización, porque se expande y se utiliza en esa generación de experiencia de usuario. El nivel de quejas o errores se encuentra en un nivel inferior o igual a 7 sigma. ¿Por qué he querido ponerles acá el punto de los sigma? Está la teoría de los 6 sigma, que habla de más o menos 3 desviaciones estándar o de 6 desviaciones estándar, dependiendo del punto donde uno lo vea. 7 sigma es un punto donde el error es tan bajo o el nivel de quejas es tan bajo que realmente nos permite a nosotros identificar oportunidades de mejora concretas. Es un punto donde no tenemos repetición de los problemas o de los errores, es decir, donde ya no existe el error sistémico. Se cuenta con herramientas y tecnologías de apoyo. Y vean que este es un punto bien importante. Nosotros debemos primero, antes de pensar en una herramienta, tener pensado qué es la metodología que vamos a implementar. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Muchas empresas dicen, oiga, yo quiero implementar un software CRM. Y la pregunta que nosotros hacemos en nuestro tema de consultoría es, ¿ya sabe o ha implementado una metodología CRM en su empresa? Porque softwares hay muchos, desde gratis hasta unos que no pagan cantidades gigantescas. Pero el punto es si primero mi empresa tiene la capacidad de trabajar en una metodología y en una filosofía CRM. Si no, no importa el software que ponga, la probabilidad de fracaso va a ser muy alta. Y esto sucede con esas herramientas y tecnologías. Estar en nivel 5 es cuando yo puedo decir, oiga, sí, venga, ponemos una herramienta o una tecnología que nos va a ayudar, porque ya hemos desarrollado una metodología de trabajo, hemos desarrollado por detrás una forma de trabajar y esa forma se encuentra interiorizada en nuestro equipo de trabajo. También se dispone una metodología, que es lo que les estaba comentando, interiorizada en este equipo de trabajo. Ahora, después de que estamos en ese punto donde ya estamos optimizando las cosas que hacemos, pasamos nosotros a ese punto de innovar. ¿Y cómo podemos identificarlo? Realmente porque estamos liderando el mercado. ¿Y cómo podemos ver si estamos liderando o no el mercado? No solo por si somos la empresa con más o menos clientes en el mercado, sino porque lo que estamos haciendo nosotros son las tendencias y las pautas que marcan qué debe hacer el mercado. Porque somos el punto de referencia del mercado. Porque tenemos el reconocimiento de todo el mercado. Adicionalmente porque tenemos algo muy importante, una fábrica de ideas interna en nuestra organización. Bien sea que esta fábrica de ideas sea con las mismas personas nuestras o con personas externas que vienen a aportar a nuestra organización. Pero las fábricas de ideas son un punto supremamente importante de donde nace la innovación en las empresas. Son comités de personas que tienen ese conocimiento organizacional, esa experiencia en nuestra empresa o en sectores afines a nuestra empresa que pueden venir y aportar opciones de cómo podríamos hacer mejores las cosas, opciones nuevas que podemos agregar. La experiencia de usuario está en su máxima expresión o en su máximo nivel. Finalmente, en innovación y en el nivel 5 es porque realmente tenemos clientes fieles, clientes satisfechos, clientes que realmente nos dicen, oiga, es que yo califico su servicio como excelente, como lo mejor, no pienso en otra opción, es porque estamos posicionados en el top of mind del cliente. Porque los clientes son fieles realmente y eso es diferente a clientes recurrentes por la fuerza. Pensemos algo como esto sin decir marcas, las empresas prestadoras de servicios celular. Hoy en día necesitamos tener la mayoría de nosotros un celular. Necesitamos tenerlo, bien sea por trabajo, por temas personales, temas familiares, pero necesitamos tenerlo. Pero de pronto que uno diga, me siento 100% satisfecho con el operador en el que estoy, puede ser un poco más complicado, pero me toca seguir con el operador porque necesito el servicio. Bueno o malo, necesito tenerlo. Eso es diferente a un cliente realmente fiel, a un cliente que no dice me toca, sino dice necesito, quiero consumir el servicio. Y existen muchos casos. Lamentablemente,
el mercadeo de la última era se ha enfocado es en generar clientes recurrentes por la fuerza y no clientes realmente fieles. Y las empresas crecemos es de esos clientes fieles, no de esos clientes recurrentes. Porque ese cliente recurrente es el que nos está generando a nosotros mayor gasto administrativo, atendiendo sus quejas, atendiendo sus problemas y tratando de comprar su satisfacción con cosas. Así como cuando le mandan a uno en el operador de celular, porque se cayó, entonces le estamos compensando X minutos adicionales. Ahí nos están buscando es comprar finalmente y no fidelizar en el proceso. Y finalmente estamos en un nivel 5 de innovaciones porque existe un beneficio tangible realmente y un valor agregado que transferimos nosotros a nuestros clientes, que le entregamos finalmente a nuestros clientes. Eso es lo que nosotros estamos aportando en todo el proceso. Ahí es cuando nosotros podemos definir y son los tips que debemos seguir para ir nosotros creciendo en nuestro proceso de innovación, para identificar en qué punto nos encontramos. Para esto podemos hacer muchos tests, podemos definir listas de chequeo en nuestras organizaciones y constantemente estar midiendo cómo vamos mejorando. Un punto fundamental, como empresa tenemos que pensar que nuestro equipo de trabajo es la forma más importante y la clave fundamental para generar innovación. Por más automatizado que yo pueda tener un proceso, por más robótica y máquinas que yo pueda tener en un proceso, la innovación siempre va a partir de esa fusión de conocimiento y experiencia que hoy en día una máquina no es capaz de tener. Y es por ello que para llegar a los puntos de innovación debemos nosotros aprender como empresas, fomentar el aprendizaje y fomentar el estudio en nuestros equipos de trabajo. Estos son los pasos que hemos querido compartir con ustedes en los temas de innovación. Creo que tenemos unos minutos todavía, entonces me gustaría abrirle la opción para preguntas y yo darles las respuestas que pueda darles. En el sistema de videoconferencia ustedes tienen la opción de escribirnos las preguntas por una opción de chat y yo se las respondo, o bien pueden hacer la opción de levantar la mano y les abro el micrófono para que ustedes puedan hacer la pregunta también automáticamente. Creo que estoy totalmente a disposición de ustedes en este momento, entonces pueden comentar. Por acá tenemos a José, que nos hace una pregunta. Ya le abro el micrófono. José, bienvenido. Gracias. Yo tengo una pregunta. Innovación, usted lo ha dicho, se habla mucho, pero no es tangible, no es real. Si bien usted lo ha presentado en una metodología, ¿cómo hacerlo en el día a día? Gracias, José. Te voy a cortar el micrófono para que no tengamos ecos. Bueno, muy buena pregunta. ¿Cómo hacerlo en el día a día? Primero, lo que les decía hace un segundo, tenemos que buscar que la innovación sea un trabajo en equipo. Primero, para enfocarnos en innovación, nosotros no podemos llegar un día a la empresa y decir, hoy vamos a comenzar a trabajar en innovación. Tenemos que seguir un proceso como el que les he mostrado, y es un proceso de aprendizaje corporativo. ¿En qué se va a definir? No todos los días yo puedo generar innovaciones en mis productos o servicios, o en mi modelo de trabajo. Pero lo que yo voy a ir generando es mantener la innovación. Por ejemplo, si hoy nuestra empresa decide o encuentra una forma en la que podemos innovar o prestar un mejor servicio o transferir un beneficio al cliente, en lo que debemos trabajar al día a día para que esa innovación realmente sea tangible es en mantenerlo y hacerlo de la mejor forma. Voy a darles un ejemplo de innovación que me parece muy bueno. Tema bancario. Uno ir a un banco o tener que hacer una vuelta en un banco se convierte a veces en un dolor de cabeza, o personalmente para mí me parece lo más harto del mundo tener que ir a hacer vueltas en un banco. Y como algunas personas, pues tengo varias opciones bancarias, varias cuentas en bancos. Hace unos días me llama un banco, Citibank, y me dice, oiga, señor Jean-Philippe, usted está en nuestros clientes preferenciales y estamos ofreciendo que de ahora en adelante cada vez que vaya a nuestras sucursales bancarias lo vamos a atender en un tiempo promedio de 20 segundos. Yo recibí la llamada y le dije, sí, muy bonito. Ahora demuéstreme lo que puede hacerlo. Manténgame eso. Pues efectivamente en el último mes he ido varias veces al Citibank a hacer vueltas
y me han atendido en ese tiempo promedio de los 20 segundos. Algunas veces 13 segundos, otras 25 segundos o 30 segundos, pero fíjense que entrar y esperar en un banco ese tiempo tan pequeño es una maravilla. Ahora, ¿qué valor agregado y qué cosas? Y fíjense que la innovación a veces es muy sencilla. Ir a hacer fila en un banco, estar parado uno media hora, 40 minutos, es lo más aburrido del mundo. Entra uno a un banco y encuentra una persona, un host que lo atiende y le da guía por dónde debe hacer su trámite. Segundo, encuentra sillas, encuentra una sucursal cómoda, encuentra una sucursal limpia. Vean que todos esos detalles, en función del tiempo, uno como cliente comienza a percibirlos como es lo mínimo que deben tener, es la obligación. En su momento fueron innovadores. Eso es lo importante del día al día, mantener la innovación, mantener esas cosas que estamos agregando que realmente están generando un diferencial. Por ejemplo, si Citibank dijera el mes de octubre sí vamos a poner sillas, pero en el mes de noviembre recogemos todas las sillas y las personas les toca hacer las filas de pie. Ahí es donde nosotros comenzamos a decir, vea, es que no se mantuvo ese valor agregado. Y es ahí el efecto negativo. ¿Qué va a percibir uno como cliente? No que en un mes hubo un valor agregado, sino me quitaron lo poco que me estaban ofreciendo. Disminuyeron la calidad en el servicio. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos que enfocarnos a lograr en el proceso. Innovar, finalmente, a veces es muy sencillo. Las fábricas de ideas nos dan a nosotros cantidades de ideas, establece uno un marco de trabajo de desarrollo de la idea. Por ejemplo, metodologías muy buenas que los invito a conocer son como Canvas, que le permite a uno desarrollar una idea de una forma muy sencilla y muy visual. Pero mantener y ser constante y disciplinado en ese desarrollo es realmente el punto diferencial. Es ahí donde debemos aportar en el proceso. José, muchas gracias porque tu pregunta ha sido muy buena. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o quiere comentarnos algo? Ok, William, ya te activo acá el micrófono. William, muchas gracias, bienvenido. Cuéntanos, por favor. Gracias, Jim. Sí, mira, pues analizando y escuchando toda tu charla, muy interesante y muy productiva. Y hay algo interesante, todos estos procesos siempre están pues a la vanguardia, pero yo he percibido que la falla, generalmente la falla es en las personas, en nosotros mismos. O sea, ya en la aplicación del proceso, ahí es donde tenemos nosotros, nosotros como personas, como seres humanos, somos los que más fallamos en todo este tipo de procesos. Ok. Como primera medida. Y segundo, gracias, como primera medida, algo que me viene también en este momento de procesos donde hacen una misma fidelización y no es valor muy agregado al tipo. Algo que donde yo voy mucho es a Colpatria, unas oficinas de Colpatria donde tú encuentras unas sillas muy cómodas, un orden, una cosa que uno se siente, oiga, esto como que no es normal, ¿sí? Okay. Entonces uno nota esa diferencia tan grande. Y pues si uno nota eso específicamente que las empresas tienen grandes ganas de cambio, gran cantidad de innovación, pero falla es la persona como tal. Ok, de acuerdo. Permíteme comentarte algo sobre eso. Voy a cortarte un momento el micrófono para que no tengamos eco. Gracias. Tienes razón. Muchas veces la falla está en las personas. ¿Por qué se genera a veces esta falla en las personas? Porque como empresa no generamos un enfoque y una estrategia para llegar al punto de innovación. Mira, muchas veces nosotros hemos visto en el proceso de consultoría que una empresa llega y nos dice, yo quiero innovar, entonces deme ideas nuevas y comenzamos a implementarlas. Y lo complicado de la innovación, como les decía hace un momento, no es generar la idea, no es generar el cambio, sino mantener el cambio. Y es ahí justamente, William, estoy totalmente de acuerdo contigo, donde fallan las personas. Nosotros como empresa debemos generar disciplina, debemos generar compromiso, y fíjate que son de los puntos que nombraba anteriormente. Debemos generar ese compromiso para que las personas tengan la capacidad de día a día hacer las cosas. Y no por más hay que generar motivación
a mantener y diseñar la innovación. Tenemos nosotros que trabajar mucho en nuestro equipo de trabajo. Les decía hace un momento, la innovación nace y se hace con las personas. Las máquinas que tengamos no nos van a dar la innovación. Yo puedo decir, si bien es cierto, es que tengo una máquina de última tecnología y eso me va a permitir ofrecer cosas diferentes. Bueno, ahí comienzo a tener innovación en mi producto o servicio y lo hago con una máquina. Pero fíjense que la máquina se queda obsoleta al cabo de unos meses y ya se perdió esa innovación. Cuando nosotros hacemos innovación y realmente donde es tangible es en ese servicio que nosotros ofrecemos, en esa experiencia de usuario, es donde dependen las personas. Y lo primero que debemos hacer es cubrir los pasos que nos ayuden a formar ese equipo de trabajo y esas personas para generar innovación. La innovación debe ser sostenible en función del tiempo. Y si mi equipo de trabajo no está entrenado, capacitado y motivado y comprometido con la innovación, pues va a suceder lo que tú nos comentas, William. Totalmente de acuerdo. Otro punto importante, la innovación es innovación porque el mercado o mis clientes lo perciben como innovación, no porque a mí se me ocurra que es innovación. Fíjate el ejercicio o el ejemplo que tú nos presentas de Colpatria. Entra uno a Colpatria y ve todas esas situaciones y lo sientes un poco raro. ¿Sí? De pronto, ¿por qué? Porque uno dice, es que eso no va con este modelo de banco de pronto, que es un banco un poco de pronto más general. Eso no indica que la empresa no pueda enfocarse a mejorar su target y hacer una mejora en su imagen corporativa. Todo eso lo pueden manejar, pero hay que tener las estrategias. ¿Cómo lanzarlo? Vean que aquí hablábamos de cómo uno lograr innovación, pero hay un tema importante que uno debe tener en cuenta y es cómo vender o mostrar esa innovación también. Y es que la innovación es desarrollar la idea, tenerla hoy y comenzar y mandársela al cliente de una. Hay que sensibilizar al cliente para que él pueda utilizar esa innovación. Es algo tan sencillo como esto. ¿Cuántos de nosotros utilizamos todos los beneficios o todas las opciones que tiene un celular, por ejemplo? Y me atrevería a decir, o me incluyo yo, en que no uso de pronto ni el 50% de todas las cosas que tiene mi celular. ¿Qué significa eso? Que todas las innovaciones que se han matado los desarrolladores y las empresas por hacer, no están siendo percibidas por mí. ¿Y qué es lo que uno debe trabajar como empresa? En mostrar esa información para que el usuario realmente lo perciba como innovación. Puede tenerlo ahí. Les pongo un ejercicio. Microsoft Excel es un software o una hoja de cálculo muy completa. Y las estadísticas que han sacado del mismo Microsoft es que el usuario común, es decir, el 95% de las personas que usan Microsoft Excel, no usan más del 10% de las herramientas del software. Entonces, ¿qué significa eso? Que tiene una cantidad de opciones y de valores agregados ese software y de cosas innovadoras que salen en función de los años, que el 95% de los usuarios ni siquiera tenemos idea que existen, que ni siquiera las estamos percibiendo como innovación. Y ese es un punto importante, William, que uno debe manejar. Primero, entrenar al equipo de trabajo para que no fallen las personas en ese proceso. Y segundo, mostrarle al cliente y al mercado qué es lo que yo estoy ofreciendo como innovación. William, muchas gracias porque tu aporte ha sido muy valioso. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Pueden usar la opción de levantar la mano o escribírnoslo por la opción del chat, cualquiera de las dos opciones. Bueno, veo que creo que todos estamos como coordinados con el tema. Finalmente, pues quiero agradecerles a todos su asistencia a esta charla, agradecerle nuevamente a Fundación FENALCO habernos invitado y permitirnos compartir con ustedes este espacio. Quiero comentarles que al finalizar este proceso, pues vamos a montar la grabación para que ustedes la puedan consultar por la página web. Como todos ustedes en su proceso de registro nos han dejado su correo electrónico, les pido por favor responder la encuesta que les va a llegar sobre este proceso al final del cierre de la videoconferencia o en el transcurso del día. Y con eso pues podríamos enviarles la información, les estaremos enviando a través de FENALCO el link de la grabación que hemos tenido y también el link para que puedan descargar el material de la presentación en caso que quieran ustedes replicar esto en sus organizaciones. También ahí pues van a encontrar nuestros datos de contacto en caso que ustedes quisieran expandir un poco más su conocimiento sobre nosotros. Nuevamente les recuerdo mi nombre, soy Jean-Philippe Bernier y estoy compartiendo con ustedes a través de la empresa IBL Strata.
Mil y mil gracias y espero que todos tengan un excelente resto de semana y un muy buen fin de semana. Un saludo para todos. Gracias. Tenemos una pregunta por aquí que me pone William antes de cerrar. William, mil gracias a ti. Muchas gracias y gracias por tu comentario. Ya voy a cerrar acá el sistema. Un saludo a todos, que estén muy bien.